Vamos a la palabra de Dios. Ya creo que nos podemos ir enfocando acá. Aprovecho la oportunidad para saludar también a nuestros hermanos y hermanas y amigos que nos conceden la bendición y el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes a través de estos medios. Que Dios les bendiga. Para nosotros es una gran bendición y también un reto. Es un compromiso de que tenemos delante de Dios de que usted sea edificado y transformado por el poder de la palabra. Por eso queremos siempre compartir palabra de Dios con ustedes. Oh, gloria a Dios, amén, hermano. No lo había visto detrás del hermano José ahí. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, por la niña se oró mucho y eso es un milagro de Dios porque poco después de que la presentamos en oración comenzó ella a dar movimientos y ya, pues ya la vemos que anda pues caminando y todo, ¿verdad, hermana? Gloria a Dios. Cuánto nos alegramos de eso. Bueno, amados, nosotros estamos, pues tenemos un compromiso de completar o terminar con la ayuda del Espíritu Santo este pasaje que hemos comenzado. Me va a disculpar si me agarra la tos porque he estado bien enfermo de esa tos con alérgica, pero ya por la gracia de Dios voy pasando de ahí también. El caso es que estamos en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, y tenemos esta cuenta pendiente porque solo llegamos a mitad de lo que por la gracia de Dios tengo para compartir con ustedes, y me he propuesto con la ayuda del Espíritu Santo terminar hoy este pasaje. Estamos en este pasaje de Efesios 4, verso 1 al 6, ahora bajo el tema el fundamento de nuestra unidad, el fundamento de nuestra unidad. Y como siempre hay personas que están por primera vez en el servicio, pues me siento en la responsabilidad de recapitular un poquito lo que estamos tratando para engranar entonces en lo que corresponde a hoy, pero tampoco dejarlos a ellos pues al garete, que no saben lo que está pasando. Y lo que está pasando es que venimos estudiando este pasaje hace unos cuantos domingos. En los primeros domingos, antes obviamente del pasado, estuvimos tratando sobre esa responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo ha puesto esa responsabilidad en nosotros, de guardar. Dice el verso, el verso, vamos a leerlo, el pasaje para empezar pues. Efesios 4, del 1 al 6, y voy a leer y ahí se va a percatar de ese llamado que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, y luego continuaré con esta corta recapitulación para poder engranar en lo que corresponde a hoy. Dice pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Marque eso en sus notas mentales porque es unas frases muy importantes de cómo el Padre Celestial está activo. La Trinidad está activa aquí, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, pero Él dice que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios, gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Padre Santísimo, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por salvarnos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestras vidas, quien ilumina nuestro entendimiento y hace posible que nosotros entendamos tu palabra y que seamos transformados por el poder de su unción y por el poder transformador de tu palabra en hombres y mujeres que vivamos para servir y para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Ayúdanos ahora a atesorar en nuestro corazón y a llevar fresco en nuestra mente los principios, preceptos y mandamientos de tu palabra,
para vivirla y para glorificar tu nombre en el proceso. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios, amados. Puede tomar asiento. Bueno, antes de ir ahí, pues como empiezo a veces, los que no me conocen, bueno, si pocos no me conocen, las dos hermanas, pues, usted sabe que a veces yo agarro por un lado y me desvío un poco por el otro, pues volvemos a agarrar el rumbo correcto. El caso es que en los primeros estudios estuvimos viendo pues que interesantemente el Espíritu Santo nos hace a nosotros, que de cierto somos los peores enemigos de la unidad en la iglesia, nos hace responsables de guardar esa unidad. Es algo maravilloso, es ese sentido común, jocoso, o que tiene ese sentido que tiene el Espíritu Santo de a nosotros, que somos los peores enemigos de la unidad en la iglesia, nos hace responsables de guardar esa unidad. Pero nos hace responsables porque también Él nos capacita para hacerlo y Él nos viene transformando. Ya no somos lo que éramos antes, ahora somos hombres y mujeres en quienes mora el Espíritu Santo y en que yo espero y confiamos y anhelamos que no solamente more, sino que gobierne a gusto en nosotros. No contristado, sino a gusto en nosotros. Entonces, como Él está en nosotros, Él es quien produce en nosotros, dijimos, estas 5 virtudes que son esenciales para que pueda existir y predominar y permanecer esa unidad a la cual Él nos llama a guardar en la iglesia. Y esas virtudes, las vimos ya, están en el verso 2, donde dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Dijimos que esa palabra soportando sugiere la virtud de grandeza de ánimo, con paciencia los unos a los otros en amor. De manera que hay 5 virtudes que el Espíritu Santo produce en nosotros. Vimos todo esto y ahora llegamos, porque nos mantuvimos mucho tiempo en los primeros 3 versos y el domingo pasado no, porque fue domingo de resurrección, pero el antepasado vimos la primera parte de lo que corresponde a lo que hemos titulado el fundamento de nuestra unidad. El fundamento, diríamos, es la zapata, es donde descansa todo este edificio, porque de nada nos valdría a nosotros tener estas virtudes de mansedumbre, de paciencia, de amor, de grandeza de ánimo, de humildad, etcétera, etcétera, si no descansamos en los brazos eternos del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo la Trinidad Divina está activa en cada uno de nosotros como individuos y en la iglesia como congregación para mantener esta unidad que es tan importante para Dios Padre. Porque dijimos que el mejor testimonio que usted puede dar al mundo, el mejor testimonio que la iglesia puede dar al mundo allá afuera es que vivimos en unidad y en paz los unos con los otros. Que somos una familia en la cual gobierna el Espíritu Santo y que nos amamos no con amor fingido, sino con amor verdadero. Y dijimos que una de las maravillas que hace el Espíritu Santo es que nos trae de diferentes rincones del mundo, porque aquí, siendo una congregación tan pequeña, habemos 8 nacionalidades diferentes y nos amamos como hermanos y hermanas. Y aclaré, hermanas, las que están nuevas por hoy, es que no estamos trayendo este tipo de estudios sobre la unidad, el fundamento de la unidad en la iglesia, porque haya problemas en la iglesia. No, por nada del mundo. Lo estamos trayendo porque, decimos, a modo de medicina preventiva. Esto es como el aceite de bacalao que nos daban nuestras abuelas. Cuando éramos pequeños nos agarraban por la nariz y no quería abrir la boca y ¡pum! Nos metían una cucharada de aceite de bacalao. Medicina preventiva. Y nunca nos enfermábamos, ¿verdad? Ese es el caso. Pues la palabra de Dios es mucho mejor que el aceite de bacalao. Entonces, la semana pasada habíamos comenzado sobre los fundamentos. Dijimos que hay 7 elementos que están agrupados del verso 4 al 6, es decir, por el apóstol Pablo, bajo inspiración divina. Y uno de los que vimos ya es que en el verso 4 dice que en una misma esperanza. Esa frase que dice, fuisteis también llamados, se refiere a un llamado a una salvación común en cada uno de nosotros. Y dijimos que todos somos llamados a esa salvación, somos atraídos por ese cortejo amoroso del Espíritu Santo, que nos trae a Cristo
con cuerdas de amor nos va alando a Cristo. Demostramos por la Escritura que no hay un ser humano en el mundo que haya ido por sí mismo a los pies de Cristo. No hay uno solo, no existe. Todos hemos venido a los pies del Señor Jesucristo para ser lavados en su sangre preciosa, para nacer de nuevo, para ser hechos hijos de Dios, para ser injertados en la familia de Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos trae a los pies de Cristo, con ese llamado común, digo común porque es el mismo a todos nosotros, nos redarguye de pecado, nos demuestra que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que necesitamos a Cristo. Y cuando nos hace ese llamado, Él nos da a todos por igual una esperanza común y única. Tenemos una misma esperanza, amados. Cuando hablo de esperanza, no se refiere a una aspiración pasajera, no se refiere pues a un deseo de fin de semana, ni de 6 meses, ni un plan de 5 años. Se refiere a esa confianza, a esa seguridad arraigada en las garantías que provee el Señor Jesucristo para nosotros. Esa esperanza nos lleva a ver muchísimas bendiciones o promesas que hay en la palabra de Dios, no solamente para la vida presente, sino para la vida futura. Y todo eso está, diríamos, garantizado por el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Es decir, la certeza de que nosotros en Cristo, es decir, esta esperanza, una misma esperanza en un mismo cuerpo, por medio de un mismo espíritu, nos hace ver, nos hace creer por medio de la fe que el mismo Dios nos da, que en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Vida eterna. Y si hay un pasaje en la Escritura, y yo no tengo tiempo de ver todos los pasajes de la Escritura, leerlos todos, pero sí me gustaría, por lo menos voy a leer los últimos versos. En Romanos 8, del verso 30 al 39, imagínense usted, porque tengo bastantes citas bíblicas que compartir con ustedes. Y yo he dicho que venimos aquí a estudiar la palabra de Dios y no podemos dejar de leer los pasajes que hay que leer, porque a eso es que venimos. No podemos estar en una carrera a ver cuándo terminamos más rápido. Pero si hay una esperanza, si hay una garantía, una seguridad, hermanos, y hablando en el fundamento de nuestra unidad, como tenemos esto en común, como nos da esa coherencia, esa unidad como cuerpo de Cristo, eso fomenta o ayuda a que nos llevemos bien, porque sabemos que somos de un mismo Padre. Sabemos que tenemos en nosotros morando el mismo Espíritu Santo de Dios y que por medio de Él, por medio de Jesucristo, tenemos todas estas promesas, tenemos todas estas garantías. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien? ¿Cómo no vamos a ser unidos? Yo voy a repetir esto varias veces porque esto es lo que tenemos en mente. Bueno, pues vamos a Romanos 8, del 30 al 39, pero solamente voy a leer del 37 al 39 por razones de tiempo. Dice, antes, note cuando él dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es el Señor Jesucristo. Ya hay de ese verso 37, hay varios, es decir, desde el 32 viene diciendo. Entonces el apóstol dice, antes, en todas estas cosas que han sido mencionadas ya, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mire, esto es muy importante. No solamente lo presente, sino lo porvenir. Vivimos en un mundo plagado de inseguridad, de incertidumbre, que ahora nos están bombardeando Hay un montón de gente preocupado comprando agua y comprando no sé cuántas provisiones porque ya le han creído de que mañana con el eclipse se va a ir la luz eléctrica, se van a enloquecer las computadoras, se van a dejar, no va a haber servicio para los teléfonos.
Pues siempre hay algo, siempre hay un temor de lo que viene. Pero nosotros tenemos en nuestras manos, si nosotros sabemos cuál es nuestro futuro, sin necesidad de ir a un agorero que nos tire los caracoles y nos diga qué va a pasar mañana. Tenemos el libro de Apocalipsis que nos dice exactamente lo que va a pasar con nosotros. Dice exactamente lo que el plan de Dios para usted y para mí. Estamos garantizados en Cristo Jesús. Mientras estemos en Él y caminemos en Él, estamos eternamente garantizados en Cristo. Hermanos, recuerde que en aquel tiempo, en Egipto, las plagas azotaban a Egipto, al pueblo de Egipto, que tipificaba al mundo que no tenía a Dios, el mundo que rechazaba al Señor Jesucristo. Sin embargo, el pueblo de Israel, que es tipo de la iglesia, no quedó nunca en tinieblas, no le picó un solo piojo, no le faltó agua potable, no tuvo úlceras, no tuvo ningún tipo de las plagas que azotó a Egipto. Y nunca le faltó la luz. Y por si fuera poco, cuando vino el ángel de la muerte acabando con el primogénito de cada familia, las casas que tenían la sangre sobre los dinteles de la puerta, que es tipo de la sangre de Jesús, no sufrieron muerte, no sufrieron pérdida. Nosotros sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Estamos garantizados en Jesús. Por eso el texto dice, por lo que estoy seguro que ni la muerte ni la vida. ¿Por qué la muerte? Porque Jesús venció la muerte por nosotros. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Como que el apóstol dijo, bueno, yo sigo haciendo una lista, aquí no termino. Entonces voy a resumir todo en que ninguna cosa creada. Y cuando él dice ninguna cosa creada, quiere decir que de Dios abajo, nada. Y antes de esto dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De manera que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, hermanos, es una de esas garantías que tenemos en nuestra esperanza, esa esperanza común a la cual hemos sido llamados por medio del Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Y esa esperanza es el cumplimiento. Esa esperanza incluye el cumplimiento de todas las promesas que hay para usted y para mí en el Señor Jesucristo. Hay promesas para la vida presente como hay promesas para la vida futura. Vamos a ver algunas de ellas porque no da tiempo a todo. Hay multitud de versos, hermanos, de promesas para la vida presente y multitud de versos de promesas para la vida futura. A mí me gusta mucho esta promesa en Mateo 6, del 25 al 34. Es un pasaje largo y yo no lo voy a leer. Pero usted sabe que el tema central de ese pasaje se hace un contraste entre la gente del mundo que vive afanada con un montón de cosas y el Señor Jesucristo le dice, pero ustedes no se afanen con esto. Es lógico, es normal que los que no conocen a Dios, que los que no saben de la fidelidad de Dios, se afanen por todas estas cosas, pero no ustedes. Y Dios tiene cuidado de pajaritos que no se comparan al valor que tiene usted para Dios por cuanto Jesús derramó su sangre por usted. Si Dios tiene cuidado de la hierba del campo que en la mañana es y en la tarde no es, ¿cuánto más cuidado tendrá de usted por quien Él dio a su propio Hijo? Dice, no te afanes por eso, sino que pon tus ojos en el blanco de la divina vocación. Que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Eso es una promesa que está incluida en esa esperanza común para cada uno de nosotros. Y Mateo 28:20 es otra promesa incluida para la vida presente. El Señor Jesucristo le dice a aquellos discípulos que estaban amedrentados, tenían miedo, acababan pues ni siquiera habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y Él le dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Qué mejor promesa usted necesita que eso? Nosotros no necesitamos promesa de que el Señor nos va a dar un Mercedes-Benz, ni $1.000.000 pesos, ni una mansión.
con una piscina olímpica. Esa promesa a mí no me hace falta. La promesa que yo necesito y en la que yo me gozo es que Él está conmigo todos los días hasta el fin. Y si el Señor Jesucristo está conmigo y está con usted todos los días hasta el fin, usted nunca va a perecer de nada. No lo hará millonario, pero usted nunca le faltará nada tampoco. Porque tiene lo más importante, tiene al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en Hebreos 13:5, mire lo que dice. Hebreos 13:5 dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos, déjeme hacer una aclaración. Contento está bien, conforme no. En ningún momento la Biblia dice que usted se conforme. El conformismo no va con Dios tampoco. Pero sí contento, agradecido. Ahora, si usted le puede poner un bistec delante a su hijo, no le ponga un perro caliente. Un hot dog, como dicen. Pero dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ahí está la cosa, no te desampararé ni te dejaré. Esa es otra promesa para nosotros que hemos sido llamados a una misma esperanza. Y esto nos da a nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, nos fortalece y nos une porque nos hace sentir que somos uno en Cristo Jesús. Y hay promesas también para la vida venidera. Por ejemplo, Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para juntamente con Él ser glorificados. Ahí hay una promesa que está incluida en parte de esta esperanza común a la que hemos sido llamados. También en Juan 14:1-3, Juan 14:1-3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos allá y a nosotros ahora aquí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, tenemos una garantía. Si el Señor Jesucristo dijo que nos viene a buscar, Él nos viene a buscar. Y usted no se le va a escapar porque Él lo conoce a usted personalmente. Él es un Dios personal y Él trata con nosotros a nivel personal. Dios es maravilloso y podemos citar muchísimas otras. Pero es pues esta esperanza común a la que el Señor nos ha llamado y que el Espíritu Santo nos ha metido, por así decirlo, nos ha metido en esa esperanza gloriosa para beneficio nuestro y glorificación del Señor Jesucristo. Es esta esperanza la que nos mantiene a nosotros caminando hacia adelante con Cristo, en Cristo y para la gloria del Señor Jesucristo. Es esa esperanza la que nos ayuda a mantenernos firmes, fieles cuando otros se echan atrás. Y es esa esperanza la que hace a usted saltar de júbilo, aún en medio de pruebas, porque usted sabe, por el Espíritu y dentro de su corazón, esa convicción que solo el Espíritu Santo nos puede dar de que usted es un hijo o una hija de Dios. Y aún en medio de la tormenta, Dios es capaz de poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nosotros. Eso está, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, donde dice que por nada estemos afanados. Que sean pues, es decir, que demos a conocer nuestras necesidades por medio de oración y ruego delante del Padre. Y no dice necesariamente que nos va a contestar ni va a darnos lo que le estamos pidiendo, pero sí garantiza que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios en Cristo Jesús. Y dice que va a guardar nuestra mente y nuestro corazón ¿en quién? ¿En una bóveda de un banco de eso de allá de Suiza? No, en Cristo Jesús. En lo más seguro que hay en el universo. Porque lo primero que usted, en una prueba pero muy difícil, lo primero que usted pierde es la mente. Se vuelve loco. Se desatina.
no se sabe enfocar, no puede enfocarse, no puede pues que tomar decisiones sabias, pero cuando estamos guardados, cuando esa mente está guardada en Cristo Jesús, por eso la Escritura dice que trayendo todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Eso no solamente se refiere a pensamientos que se deslizan a lo inmoral, sino pensamientos que también que se van de órbita cuando estamos bajo la presión de una prueba. Trae tus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Predíquese usted mismo y diga, pero ¿a quién pertenezco yo? ¿A quién sirvo yo? ¿De quién soy? ¿Quién dio su vida por mí? ¿Quién está conmigo todos los días hasta el fin? ¿Qué dice la Escritura allá en Romanos capítulo 8 del verso 32 al 39? Nos dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Él. El hecho que Él permita que usted pase diferentes pruebas, aflicciones, adversidades, el hecho que Él lo permita no quiere decir que no lo ama. Porque en medio de esas dificultades es cuando más cerca está el Señor de usted. Y cuando por medio del Espíritu usted sale al otro lado de esa prueba, usted sale un hombre o una mujer más maduro, más madura, con una columna vertebral más firme. Porque es que la fe tiene que ser probada, hermano. Ese es el gimnasio del Espíritu Santo. Alguna gente va al gimnasio a levantar pesas y echar músculo. Pero el músculo de la fe se echa en medio de la prueba. Porque si no hay prueba, si usted no tiene nunca una prueba, ¿cómo usted va a saber de la fidelidad de Dios? Si usted nunca se enferma, ¿cómo va usted a saber que Dios lo puede sanar? Si no tiene un problema, ¿cómo usted va a saber que Dios le puede resolver el problema? Dios, además, hermanos, porque la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite estas pruebas, estas aflicciones? Hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, el mundo dejó de ser un lugar seguro para vivir. Nosotros vivimos en territorio enemigo. Nosotros vivimos, como dicen, ¿cómo es? Detrás de la línea enemiga. Behind enemy lines, como dicen en inglés. En territorio enemigo. Y nuestra guerra, nuestra pelea, nuestra lucha es cruenta, es cruel y es a muerte y hasta el final. Pero ¿quién dice el Señor que vamos a ganar? Dice, el que persevere hasta el fin. Y cuando usted vea la palabra perseverar en la Biblia, esa palabra siempre está asociada con dificultades, con problemas, con pruebas, con guerra espiritual. Perseverar, pues si no hay que perseverar, pues tampoco hay que pelear. La perseverancia, pues, porque tenemos que luchar contra algún viento contrario. Pero estas bendiciones, es decir, estas promesas, esa esperanza a la cual nos ha llamado Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es una esperanza que no nos avergüenza, porque sabemos que estamos seguros. Entonces vimos en el verso 4 que el Espíritu Santo desempeña un papel decisivo en nuestra unidad. Y vemos ahora aquí en el verso 5, en Efesios 4, verso 5, vemos que el Señor Jesucristo también participa activamente en ese fundamento de nuestra unidad. Cada persona de la Trinidad, está activamente participando no solamente en la transformación, en la regeneración, en la santificación de nuestras vidas, sino también en la edificación del cuerpo de Cristo, y para que ese cuerpo continúe creciendo espiritualmente y edificándose espiritualmente, necesitamos, pues, ¿qué? Guardar la paz que tanto Dios quiere y nos exhorta a guardarla a lo largo de la Escritura. Entonces el verso 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Pero vamos a ver, un Señor. Él dice, un Señor. La palabra Señor aquí significa dueño, significa cabeza, significa autoridad máxima. El Señor Jesucristo tiene todo el derecho de señorear sobre todo el universo. Hay gente que le molesta eso, pero claro, porque no se han convertido de corazón a Cristo. Pero el Señor Jesucristo tiene todo el derecho de señorear sobre nosotros, la iglesia y el universo entero, en virtud de dos cosas. En virtud de creador, porque Él creó todas las cosas. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. En virtud de creador, Él tiene derecho de señorear sobre todas las cosas.
Y en virtud del Redentor, Él tiene derecho de señorear sobre cada uno de nosotros, porque Él nos redimió. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él no vino a hacernos ricos. Él no vino a regalar Mercedes-Benz y Cadillacs y ninguna sandeces de esa. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y no en la Biblia donde diga, el Señor Jesucristo vino para darte media docena de camellos, 7 caballos árabes y 25 concubinas. No, Él vino, dice la Escritura, en Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y por cuanto Él nos salvó de nuestros pecados, Él tiene todo el derecho de mandar 100% en mi vida. Mi voluntad no vale, hermano. Y mientras usted se aferra a su voluntad, usted no se ha convertido, perdóneme la franqueza, pero si usted todavía apela a su voluntad en algo, usted no se ha convertido completamente al Señor Jesucristo. Cuando renunciamos a nuestra voluntad y decimos, no, mi voluntad no, Señor, la tuya siempre. Cuando usted ore, siempre en la voluntad de Dios. Aunque aparentemente no nos guste y aparentemente no nos convenga, la voluntad de Dios siempre nos conviene. Es lo mejor para nosotros. Yo escuché una barbaridad de uno de los famosos de la televisión decir que cuando nosotros oremos por alguien, yo no voy a decir el nombre, por respeto, no voy a dañar eso con ese cuento, pero yo sé muy bien nombre y apellido. Y se la jacta de que, bueno, de que Dios siempre tiene una revelación nueva para él. Pero él le dijo a la gente, cuando ustedes oren, no digan, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Dice, no, ya tú eres un diosito en miniatura y tú tienes el poder y la autoridad para sanar. Dice, como las brujas también sanan. Comparó el poder del Espíritu Santo, el don de sanidad del Espíritu Santo con lo satánico de las brujas. Pero nosotros, hermanos, si de verdad somos de Cristo, nosotros renunciamos a nuestra voluntad para que sea la voluntad del Padre encima de todas las cosas. Por eso el Señor Jesucristo tiene todo el derecho de señorear sobre nosotros. Note cómo Pablo, bajo inspiración divina, bajo la inspiración del Espíritu Santo, exalta al Señor Jesucristo. Esto lo tengo que leer porque es muy importante. Aquí estamos confirmando por la palabra que Él tiene todo el derecho de señorear y qué bueno que Él es nuestro Señor. Eso es uno de los elementos que componen ese fundamento sobre el cual descansa la unidad de la iglesia. No estamos sobre arenas movedizas, estamos siendo edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos en ese asunto y nos vienen dando todas estas virtudes y dones y talentos y habilidades para que seamos una iglesia fructífera, una iglesia que en todo glorifique al Señor Jesucristo. Y el mundo pueda ver que Jesús es real, que Él mora y gobierna en nosotros. Ese es el propósito. Que el mundo sepa que Jesús es real. ¿Y cómo va a saber que es real? Viendo su testimonio, el fruto de su vida. Así es que saben. Y contra eso ellos no pueden decir nada. Dirán lo que les parece, pero en el fondo saben que no pueden. Aún el gobierno chino, esto es un paréntesis rápido, con el cual yo tengo mi cosa porque con los comunistas no quiero nada. Pero el gobierno chino hace años, no ahora, hace años admitió que la gente que menos problemas le daba a ellos, socialmente hablando, y específicamente en los centros de trabajo, eran los cristianos, que ellos perseguían y mataban y encarcelaban. Ese fruto no lo podían negar ellos por nada del mundo. Pudieran acusarlo de lo que sea, pero se dieron cuenta que la gente que de verdad vivía una vida, un testimonio comendable, un testimonio respetable, eran la gente que vivían, ¿qué? Los preceptos de la palabra de Dios. No lo puede negar nadie. Y en Colosenses 1, del verso 15 al 20, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, dice esto del Señor Jesucristo en cuanto a que Él es nuestro Señor y es la cabeza de la iglesia. Por eso Él señorea sobre nosotros y eso nos da a nosotros una base sólida para vivir unidos. Porque ¿somos qué? Somos todos
redimidos del Señor Jesucristo. Fuimos todos lavados en su sangre preciosa. Él no derramó un poco de sangre más por usted y otro poco más por mí. Él derramó la misma sangre por usted que por mí. Sin medida. Dice, Él, es decir, ese Él se refiere al Señor Jesucristo. Inclusive está con acento en la E. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Eso lo incluye todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Eso se refiere obviamente con toda claridad a la eternidad de Cristo, que Él es divino, es el Hijo eterno de Dios. Un montón de sectas falsas que niegan la deidad del Señor, pero está clara a lo largo de la Escritura. Y todas las cosas en Él subsisten. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo, por el poder de su palabra, mantiene todo este universo todavía funcionando, por no tener una palabra mejor. Aún la silla en la que usted está sentada se sostiene ahí porque Jesús todavía no ha dicho que no. El día que Él diga, agárrate de la escalera que voy a quitar, ¿cómo es? Agárrate de la brocha que voy a quitar la escalera. Cuando Él diga, hasta aquí, hasta que lo vimos en Apocalipsis, cuando Él diga, hasta aquí llegamos, en el instante que Él diga hasta aquí, todos los átomos, todas esas partículas, moléculas, átomos, electrones, neutrones, todo lo que compone el material de la silla esa, se deshace. Léalo en Pedro, donde dice que los elementos pasarán ardiendo en fuego. Se va a acabar todo. La creación va a dejar de ser y Dios va a hacer una nueva. Es decir, dice que todo en Él subsiste hasta el día que Jesucristo diga, hasta aquí llegó esta creación, ya voy a acabar todo esto y voy a hacer una nueva. Donde van a morar mis redimidos. Ahí el diablo no va a poder entrar. Y los enemigos de Cristo que ahora se están riendo y parece que se creen dueños del mundo, no van a poder entrar allí. Van a estar en el lago de fuego eternamente, siendo atormentados. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. En todo esto el Señor Jesucristo contribuye a la unidad de la iglesia. Y nosotros nos sentimos más comprometidos a llevarnos bien, a amarnos unos a los otros, si es de verdad que amamos a ese Cristo glorioso que dio su vida por nosotros, sabiendo que tenemos un solo Señor. Él es el único Señor de la iglesia. Mire, el pastor no es el Señor de la iglesia, los diáconos no son los señores de la iglesia, ni la familia que más dinero aporta en la iglesia tampoco es, ni ningún líder de ningún ministerio. Hay un solo Señor en la iglesia y es el Señor Jesucristo. Y todos los demás somos iguales, todos. Yo soy igual que usted y usted es igual que yo. Yo sé que existe una organización en la iglesia, una estructura de liderazgo, si usted lo pone así, que debemos respetar porque Dios mismo la establece, inclusive en el libro de los Hechos, capítulo 6. Ahí se eligieron los diáconos, pero los diáconos quiere decir servir, servidor, para servir, no para atribuirse derechos ni autoridades que no le convienen. Hay iglesias que los diáconos son los que, inclusive le dicen al pastor lo que tiene y no tiene que predicar. ¿Quién le dijo eso a nadie, hombre? Todos somos iguales, usted y yo somos iguales, nos respetamos y nos amamos mutuamente. Yo no le tengo que estar recordando aquí a nadie que yo soy el pastor de la iglesia. Somos hermanos en Cristo. Y para mí es un privilegio, es una honra que no merezco, servir al Señor como pastor en la iglesia. Pero somos iguales. Todos somos iguales. Aún el que se convirtió ayer de tarde, que comenzó a venir hoy a la iglesia, es igual que el que lleva 50 años de convertido ya. No hay diferencia. No la puede ver, porque si la hay, entonces no somos el cuerpo de Cristo. De manera que entonces, por cuanto el Señor Jesús es la cabeza, a Él seguimos. Buscamos y nos esforzamos por conocer y hacer su voluntad.
compartimos su evangelio, nos reunimos en este lugar y en cualquier lugar donde se reúne la gente que ama al Señor Jesucristo para adorarle, para servirle, de manera que nosotros servimos a ese Cristo glorioso y procuramos agradarle en todo. Y en medio de ese esfuerzo de agradar y honrar su nombre, pues nos lleva, nos estimula, nos exhorta a llevarnos bien porque somos hermanos y hermanas. Eso contribuye a la unidad de la iglesia. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien? Siendo que tenemos al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y Señor nuestro. Y en el verso 5 vemos que dice una fe. Una fe. En el verso 5 después de que dice y un Señor, en Efesios 4, 5 dice un Señor y ahora dice una fe. Una fe. La palabra fe aquí puede referirse a 2 o 3 aspectos diferentes de ese don que por gracia recibimos del Señor. Por ejemplo, puede referirse al acto de fe que enciende esa chispa de fe, el Espíritu Santo en el corazón de un pecador arrepentido para salvación del alma. Puede referirse a eso. Puede también referirse a los actos o demostraciones de fe que acompañan a un individuo, sea un evangelista o el que sea, en el servicio al Señor. Y también puede referirse a la continuidad de una vida de servicio que persevera años tras años sin echar atrás. Y mucha mayor y mejor fe es el que persevera sin ver resultados. Porque dice que mucho más aventurado es el que permanece creyendo sin ver que el que cree viendo. Porque el que viene, no, pues qué. Pero cuando usted permanece creyendo en la fidelidad de Dios año tras año, aunque no vea resultados, eso es un crédito tremendo de fe. Una prueba de fe. Una prueba de fe para todos nosotros. Entonces, también en cuanto a fe, podemos hablar de que hay unas verdades doctrinales registradas y reveladas a través de la palabra de Dios a nosotros. No es que tenemos nuevas revelaciones, no, que ya están reveladas ahí. Acuérdense que hay una jerigoncia por ahí de nuevas revelaciones. No existen nuevas revelaciones para nosotros, amados. Todo lo que usted tiene que saber está aquí. Qué bonito que yo venga el domingo que viene y le diga que mientras me estaba bañando vino el Espíritu Santo y me dio una revelación nueva. Y 3 semanas después venga yo con otra revelación que contradice la primera. Y usted va a llegar a salir corriendo de aquí y decir, bueno, ¿y a quién vamos a creer? La única verdad infalible está aquí. Y las únicas revelaciones que necesitamos están aquí. Porque esta nunca va a mentir. Jamás. Usted puede creer, usted puede poner la cabeza en un cortador de carne, que le corten la cabeza con un hacha, pero está aquí. Seguro, por esa palabra. Pero hay verdades fundamentales reveladas en la palabra de Dios que son declaraciones, por así decirlas, doctrinales, que también contribuyen, por medio de esa fe, que es parte del fundamento de nuestra unidad, contribuyen, pues, válgase la redundancia, a la unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia. Y también por medio de esa palabra de Dios nos enseña lo que es decir, quiénes somos en Cristo, quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Uno de los grandes problemas, yo voy a terminar y yo creo que esto lo tenemos que terminar el domingo que viene. No me va a dar tiempo porque todavía nos falta un bautismo, un Dios y Padre de todo, el verso 6 completo, no nos va a dar tiempo. Pero entonces, en unos 5 minutos terminamos. Uno de los grandes problemas de muchos cristianos es que aún no conocen cuál es su identidad en Cristo. Pero cuando usted sabe, por medio de la palabra, quién es usted en Cristo, usted no se echa para atrás para nada. Usted permanece creyendo y persevera creyendo y confiando porque usted sabe quién es en el Señor Jesucristo. Como aquellos cristianos de la iglesia primitiva que iban cantando himnos a la estaca donde lo iban a amarrar para quemarlos vivos. ¿Qué tal que hubiesen escuchado la doctrina de ahora que por ser hijos de Dios usted no tiene que padecer? Que ya Jesús padeció y usted no tiene que padecer nada. Y que si usted clama a Dios y sabe cómo hablarle a Dios,
Y usted profetiza su futuro, y usted declara, y usted decreta, y usted, qué sé yo, ya da por hecho lo que usted dijo. A Dios no le queda más remedio que contestarle. Entonces, ¿qué tal que hubieran escuchado eso? Iban declarando a la estaca, a mí no me van a quemar porque yo soy un hijo de Dios, y patatín y patatán, y cuando veía que lo quemaran, entonces Dios no era real. Pues no, ellos, ¿sabe cuál era el lema? Yo voy a terminar ya. El lema de la iglesia primitiva del primer siglo. Ellos decían, nos desayunamos en la hoguera, pero cenamos con Cristo en el cielo. Mi desayuno va a ser que me van a quemar. Voy a heredar a ¿cómo se llama? A bacon tostado. Pero voy a estar en la gloria en pocos segundos. Usted sabe que Nerón daba unas fiestas de noche en el jardín, y en un palo alto amarraban al cristiano, lo embadurnaban en manteca y le pegaban fuego, y esa era la antorcha con la que alumbraban todo el festejo, vivo, no muerto. Bueno, obviamente moría quemado ahí, pero eso era una de las cosas que hacían. ¿Qué tal que no hubiese habido esa fe y esa fe arraigada en la confianza ciertísima de la fidelidad de Dios? Ellos entendieron que esta vida es importante, pero no es todo. Que más importante que esto es vivir y morir en Él, para entonces poder estar con Él allá. Que no leímos en Romanos 8:17. Que coherederos con Cristo, si es que estamos dispuestos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos entonces glorificados. Pues, amados, aquí voy a ya cerrar para irnos, pero por medio de esas verdades fundamentales, doctrinales, que las vamos a ver el domingo que viene, que son parte de nuestra, o aseguran, o dan coherencia, o unidad, o firmeza a ese fundamento sólido sobre el cual descansa la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Por medio de esas verdades de la palabra de Dios, sabemos quién es el Señor Jesucristo, pero muy importante también sabemos quiénes somos nosotros en Él. También sabemos por medio de la palabra de Dios lo que es el pecado y las consecuencias dañinas del pecado, no solamente para nosotros, sino para todos los que dependen de nosotros. Es decir, que la palabra de Dios es maravillosa. Y también vemos cómo nos enseña de nuestra salvación, de nuestros privilegios, de promesas, bendiciones, garantías, que son todas en Cristo Jesús. La semana que viene, hermanos, volvemos aquí a esto donde lo estamos dejando, de esa fe que nos ha sido dada por Dios Padre. Es un don, es un regalo de Dios, y que también contribuye a la unidad. ¿Por qué? Porque es una fe común. Todos creemos en el mismo Señor. Si todos creemos en la palabra de Dios, todos creemos en la palabra de Dios. Todos creemos en los mandamientos, preceptos es decir, y enseñanzas de la palabra de Dios. Eso nos da a nosotros como cuerpo una unidad indestructible. Vamos a ver que la unidad de la iglesia es tan indestructible como la unidad de la Trinidad divina, porque es dada por la misma Trinidad, que no lo vemos que está activa cada miembro de la Trinidad aquí. No dice que el Espíritu Santo, que el Hijo, que es el Señor Jesucristo, y que Dios Padre. La Trinidad divina activa en fortalecer la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a estar en pie, amados. Y la semana que viene, si Dios quiere, y no ha venido por la iglesia todavía, porque ojalá que suene la trompeta y nos vamos, hermanos, con Él. Pero la semana que viene vamos a ver aquí, o continuar con esto de la fe, y vamos a ver por lo menos 5 principios doctrinales que, independientemente que sea usted pentecostal, bautista, metodista, luterano, lo que sea, aunque tenga otras preferencias de música, de esto, de lo otro, hay 5 verdades fundamentales que son innegociables y que por ende nos unen como cuerpo de Cristo, y todos tenemos que creer y aceptarlas, o de lo contrario no somos salvos. Y usted va a ver por qué. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor en esta hora. Hermanos, el viernes tenemos estudio bíblico a las 7 y después hablamos un poquito de eso. En este momento yo también quiero aprovechar la oportunidad para hablar con usted, amigo o amiga que nos ha estado escuchando, y creo que si está ahí todavía es porque por la gracia de Dios pues
El Espíritu Santo ha puesto en su corazón escuchar y usted pudo haber cambiado a otra cosa o no seguir oyendo. Pero si está ahí es porque Dios tiene planes y propósitos maravillosos con usted. Dios quiere salvarle. Si usted todavía no ha confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, este es el momento. Obviamente usted tiene que renunciar a sus pecados. Hay gente que dice, no pierde nada. Sí, usted tiene que perder. Usted tiene que renunciar y hay pecados que duelen renunciar a ellos, pero en el poder del Espíritu Santo usted puede ser libre y usted puede nacer de nuevo en Cristo Jesús y salvarse de la ira venidera. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es pecador o pecadora y recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Dígale, Señor Jesucristo, si usted quiere salvarse de sus pecados, dígale, Señor Jesucristo, yo te confieso en esta hora como mi único Señor y Salvador personal. Reconozco que soy pecador o pecadora, que he pecado contra ti, contra tu cielo santo, pero tú puedes limpiarme con tu sangre preciosa. Sálvame, Señor, y derrama tu Espíritu Santo en mi vida para que me guíe y me enseñe a cómo vivir para ti. Gracias, Señor, por salvarme y por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho esa oración y vive en esta zona, que puede llegar hasta este lugar, aquí tiene una familia para reunirse. En la pantalla va a ver la dirección y teléfono al que puede llamar. Si está en otro lugar, pídale al Señor que le guíe a una iglesia evangélica que enseña la palabra como es, que enseña la palabra de Dios y crezca en el conocimiento de la verdad y viva la vida verdadera y más abundante que Cristo compró para usted con su sangre. Y a nosotros, la iglesia, y a los hermanos que también están viéndonos, nuestro compromiso, amados, es vivir la palabra de Dios. Y en el proceso de vivir esa palabra de Dios, que seamos un cuerpo sano, que seamos un cuerpo que se lleve bien, una familia unida, una familia que viva para glorificar a Cristo. Vamos a orar mientras usted inclina su rostro, cierra sus ojos. Señor amantísimo Padre, comienza en los hogares. El hogar no podemos ser...